nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Saludos a todos los que se han propuesto estudiar la palabra del Señor. En este momento vamos a tener la lección 22. Quita todos los distractores que puedas tener a tu alrededor para que disfrutes la maravillosa palabra del Señor. Esta lección está en la segunda unidad, cuyo tema es la sabiduría en los evangelios. Y el título de la lección es Sabiduría, Camino, Verdad y Vida. Y vemos el estudio de los rostros de la sabiduría, esta vez en el libro de Juan. El verso para recordar, texto áureo: Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y se encuentra en Juan 14:6. La palabra que va a ser estudiada se encuentra en Juan capítulo 14, los versos del 1 al 14, y dice así la palabra del Señor. En Juan 14, del 1 al 14. No se angustien ustedes, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir. Si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy. Tomás le dijo a Jesús: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a saber el camino? Jesús le contestó: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocen a mi Padre. Y ya lo conocen desde ahora, pues lo han estado viendo. Felipe le dijo entonces: Señor, déjanos ver al Padre, y con eso nos basta. Jesús le contestó: Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre que vive en mí es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Si no, crean al menos por las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago, y hará otras todavía más grandes, porque yo voy a donde está el Padre. Y todo lo que ustedes pidan en mi nombre, yo lo haré, para que el Hijo se muestre la gloria del Padre. Yo haré cualquier cosa que en mi nombre ustedes me pidan. Gloriosa palabra del Señor que va a ser estudiada en esta mañana. Y esta palabra, esta lección tiene 3 objetivos bien importantes. Y el primero es examinar cómo se relaciona lo que Jesús afirma, que Él es el camino, la verdad y la vida, con la sabiduría que hemos venido estudiando todo este trimestre. Explorar la relación entre estas 3 dimensiones de la sabiduría. Entender que Jesús declara esto en un momento muy difícil en su vida y en la de sus discípulos. Y estas palabras deben sernos útiles a nosotros y nosotras en nuestros momentos difíciles. Invitarnos a reflexionar sobre el modo en que las palabras de Jesús en aquellos momentos difíciles nos ayudan en nuestros tiempos difíciles. Y sabemos y estamos seguros que es importante estudiar la palabra del Señor, pero más importante es compartirla.
Y esta lección es una lección increíble donde vamos a tocar muy de cerca un momento bien difícil para Jesús cuando ya Él sabe que va a ser traicionado. Y Él prepara a las personas que tiene alrededor. Yo creo que es una lección muy impactante para nuestras vidas. Y vamos a ver, antes de comenzar el análisis, los 5 pasos del bosquejo para desarrollar la lección. Y el primero está en Juan 14:1, donde aparece la exhortación a creer en Jesús. Eso está en Juan 14:1. Jesús explica el propósito de su partida. Aparece en el verso 2 hasta el 3. El camino, la verdad y la vida lo vamos a ver en los versos del 4 al 7. Y la petición de Felipe aparece finalmente en los versos 8 al 11, donde está el significado de pedir en el nombre de Jesús en los versos 12 al 14. Bien importante, queremos enfatizar en ese bosquejo, esos versos del 12 al 14 que nos recuerdan que nuestras oraciones, nuestros ruegos, nuestras súplicas se deben hacer en el nombre de Jesús. Y esta lección tan impactante nos dice claramente que solo Dios basta. ¿Y qué quiere decir esto? Vamos a pasar con el hermano Richard López al análisis de la lección. Dios les continúe bendiciendo. Hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un gozo de parte del Señor poder estar una vez más entre ustedes a través de estos medios para discutir la lección para el día de hoy. La lección número 22, cuyo título es Sabiduría, Camino, Verdad y Vida. La lección de hoy es la última lección sobre la sabiduría en los evangelios, ya que el próximo domingo comenzamos a ver la fe y la sabiduría ya en la epístola del apóstol Santiago. Así que vamos a ir viendo la lección del día de hoy, que se encuentra en Juan capítulo 14, los versos del 1 al 14. De más está decirle que es una lección sumamente rica en contenido, como han sido todas las que hemos visto desde que comenzamos a ver el tema de la sabiduría. Pero en particular, esta que está centrada en el Evangelio según San Juan, es una que tiene un contenido muy, muy amplio, ya que Juan, siendo el Evangelio más teológico de los 3 evangelios, es bien profundo. Así que evidentemente vamos a estar viendo la lección desde el tema de la sabiduría y mirando y explorando aquellos puntos más importantes de la lección. Pero el pasaje es muy, muy rico, muy, muy amplio, y nos tomaría muchísimo tiempo, como hemos dicho en otras lecciones anteriormente, poder discutir la riqueza que este pasaje contiene. Así que vamos a mirar entonces dentro de los puntos del bosquejo, que son 5, la exhortación a creer en Jesús. Jesús explica el propósito de su partida, el camino, la verdad y la vida, la petición de Felipe y el significado de pedir en el nombre de Jesús. Vamos a dedicarle mucho más tiempo al tercer punto, que es el camino, la verdad y la vida, y la petición de Felipe, aunque sí vamos a tratar los otros puntos del bosquejo, pero principalmente en esos puntos nos vamos a concentrar, debido a, como hemos dicho, la amplitud y profundidad que tiene este pasaje que se encuentra en el Evangelio de Juan en el capítulo 14. Mi esposa Sandra ya ha leído el vocabulario, pero el parte del vocabulario menciona a Tomás, que es uno de los personajes, y diríamos el que provoca la más grande declaración de Jesús en este pasaje, en este capítulo 14.
donde Tomás se le conoce, ¿verdad? Es uno de los discípulos y se le conoce como ese que siempre traía la pregunta intrigante, la pregunta de la duda, pero la pregunta importante. Tomás no era la persona que se quedaba con dudas. Si no entendía algo, simplemente no lo entendía y lo expresaba. Y en este pasaje no es para menos. Cuando Jesús le dice que ellos conocen el camino, vamos a ver, le dice, bueno, pues no entiendo, dime cuál es el camino por el que va para poder nosotros llegar a donde tú vas a estar. O sea que esa pregunta donde no entiendo de qué me estás hablando, explícame. Deberíamos muchos, ¿verdad? A veces en la escuela nos cohibíamos de preguntar y aclarar nuestras dudas porque pensábamos que los demás iban a decir que éramos personas cortas de entendimiento. Sin embargo, es sumamente importante que nosotros nos atrevamos a preguntar. Cuando tenemos dudas, cuando tenemos que confrontar, es necesario hacerlo para el enriquecimiento de nuestra vida y simplemente no quedarnos con esa pregunta o esa duda siempre con nosotros. Igualmente Felipe, que es también uno de los personajes que en este pasaje vamos a encontrar, es también uno de los que tiene una conversación con Jesús acerca de las palabras que Jesús está llevándole a cada uno de ellos. Así que vamos a mirar el pasaje. El pasaje de Juan capítulo 14, comenzamos con los versos 1 y 2 que nos dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y estoy leyendo esta vez de la revisión, de la versión Reina Valera revisada, porque en esta versión de Reina Valera cobra un significado para nosotros más real, porque es como la hemos estado escuchando por mucho tiempo. Y estas palabras pues tocan nuestra vida y nuestro corazón al leerlas en la versión Reina Valera. Y dice también el verso 3 y 4: y si me voy y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Aquí tenemos que ubicarnos en contexto. Desde el capítulo 13 en el Evangelio de Juan, los discípulos de Jesús están en el aposento alto. Están ya disfrutando de lo que es la última cena de Jesús con sus discípulos. O sea, y Jesús entra en un conversatorio con cada uno de ellos que se extiende desde el capítulo 13, el capítulo 14, el capítulo 15, el capítulo 16, hasta el capítulo 17, donde encontramos la oración de intercesión de Jesús por cada uno de sus discípulos. Así que lo vemos ya, cómo Jesús ha ido declarándoles el propósito para el cual Él vino a la tierra. Y les está diciendo, mira, es necesario que yo los deje un tiempo y ya pronto va a llegar ese momento en que no voy a estar entre ustedes. Así que ellos están un poco confundidos, un poco confusos con el mensaje de Jesús, no saben de qué le está hablando, pero Jesús realmente está tratando de prepararles para los acontecimientos que iban a suceder en los próximos días. Así que al cabo de muy poco se les iba a caer la vida se le iba a hundir a cada uno de los discípulos de Jesús. Su mundo, el mundo que había girado en torno a Jesús y sus enseñanzas, se le iba a colapsar, iba a caer de repente. El caos en cada uno de ellos los iba a acercar, o sea, ellos iban a ser dispersados, iban a estar temerosos cuando llegara ese momento del arresto, cuando llegara el momento del juicio, de la crucifixión de Jesús. Para ellos el mundo se les iba a caer. Así que en medio de esos acontecimientos que iban a suceder, Jesús está hablándole y tratando
de darles ánimo. Entonces le está tratando de decir, mira, no hay otra manera que ustedes puedan sostenerse en medio de lo que va a ocurrir, a menos que se aferren desesperadamente a Dios con toda confianza. O sea que Jesús está en este pasaje indicándole, mira, yo necesito que ustedes se aferren, que ustedes profundicen en su relación con Dios, y yo en esta hora les tengo que decir que verdaderamente van a quedar bien solitarios, van a quedar, fíjense cómo les dice Jesús, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, crean también a mí. Y les dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo no se lo hubiera dicho. O sea, está ya tratando de que ellos se convenzan de la realidad de que Dios iba a estar con ellos y que Él iba a estar con ellos, y que el lugar a donde Jesús se dirigía era un lugar a donde ya estaba de antemano preparado para cada uno de ellos, igual que para nosotros. Así que tienen que aferrarse a Dios. Como había dicho el salmista, quedaríamos desesperados, dice el Salmo 27, mira, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Así que Jesús está en este momento preparando ese camino, preparando sus mentes, preparando la realidad de lo que iban a vivir, indicándoles, aférrense a Dios. Es importante que se aferren a Dios. Y que hay momentos, hermanos, hay momentos, amigos, que nos ves, que nos escuchas, en que tenemos que creer, tenemos que aceptar, aunque no podamos entender nada de lo que está pasando. En el encuentro que Jesús está teniendo con sus discípulos, ellos realmente no saben, bueno, de qué estará hablando Jesús. ¿Por qué Jesús está planteándonos esta situación? No entendemos. Ellos estaban totalmente ajenos a lo que Jesús estaba tratando de explicarles y para lo que Jesús estaba tratando de prepararles. Así que, y hay momentos en nuestra vida que de igual manera nosotros no podemos entender lo que está pasando. A veces ocurren accidentes, a veces ocurre la muerte de un ser querido, a veces vemos situaciones donde no entendemos, Dios mío, pero ¿por qué ocurrió? Y simplemente tenemos que aceptar lo que ocurre, aunque no podemos entender la razón por la que ocurre o por la que ocurrió. Sí, a veces en esa hora más oscura, a veces en esa hora más desesperante, creemos de alguna manera que hay un propósito en la vida para aquello que nos está ocurriendo, para aquello que nos ocurrió. Y ese propósito es revelado más tarde y nosotros lo podemos entender. Pero es un propósito que va siempre cargado con el amor y la cercanía de Dios. Y cuando uno entiende que lo que está pasando o lo que ha pasado ha sido dirigido por Dios y que Dios ha estado presente en medio de esas situaciones, entonces lo insoportable se hace soportable. Entonces lo que creíamos que no íbamos a poder sobrellevar, lo hemos podido sobrellevar cuando nos entregamos en las manos de nuestro Dios. Gloria sea el nombre de nuestro Señor por esos encuentros y esas dificultades que a veces tenemos en la vida. Y eso es lo que Jesús está con sus discípulos tratando de llevarles para que ellos entiendan que ese proceso va a llegar. Si creemos, hermanos, si cada uno de nosotros creemos que es lo que Jesús le está planteando a sus discípulos en este pasaje, si nosotros creemos que el retrato de Dios, que Dios está en Jesús, entonces nosotros vamos a entender
que el amor de Dios, que es un amor maravilloso, un amor extraordinario, llega tal vez en ese momento que no es fácil. O sea, nadie está diciendo, y yo menos estoy diciendo, que los momentos difíciles son fáciles, o que la situación es fácil, o que la enfermedad es fácil. Nadie está diciendo eso. Pero cuando lo vemos del lado del amor de Dios y del cuidado de Dios para cada uno de nosotros, entonces decimos que es posible sobrellevarlo y es posible pasar por ese camino de dolor, de ansiedad, de soledad, porque Dios está con nosotros. Bendito sea su nombre. Así que en ese momento, cuando entendemos esa realidad, nosotros aceptamos hasta lo que no podemos entender y podemos mantener una fe serena, una fe tranquila en medio de las tormentas de la vida. Así nosotros podemos sobrellevarlas. Así pasamos por ellas y luego miramos hacia atrás y decimos, wow, no entiendo cómo pude, pero en el nombre del Señor se pudo, porque Dios ha estado presente en medio de esa situación y de esa calamidad. Ya el verso 5 y el verso 6 del capítulo 14 nos dice, y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Santo el nombre del Señor. Esta es una de las declaraciones más preciosas de todos los evangelios. Y es una de las 7 expresiones del Señor Jesús que encontramos en Juan, donde Él habla del yo soy. Hay 7 frases, 7 expresiones de Jesús donde dice, mira, yo soy el camino, la verdad y la vida, nos dice aquí. Pero cuando resucitó a Lázaro dice, yo soy la resurrección y la vida. En otro pasaje de Juan nos dice, yo soy el pan de vida que descendió del cielo. O sea, Jesús, cuando a sí mismo se llama el yo soy, está atribuyéndose, para el que entiende, para el judío que recibía este mensaje, está diciendo, mira, yo soy Dios. Por eso Juan, desde el capítulo 1, advierte y abre ese evangelio diciendo, mira, yo en el principio era el verbo, la palabra, o sea, la palabra era Dios, la palabra estaba con Dios, o sea, el yo soy, el Dios haciéndose presente por su palabra, el Dios que se hace presente en medio de tus circunstancias, el Dios que se hace presente en medio de toda situación. Ese Dios, yo soy, te dice, yo soy la verdad, yo soy el camino y yo soy la vida, bendito sea su nombre. Los judíos hablaban del camino y ustedes pueden mirar todo el Antiguo Testamento, como los Salmos y muchos de los pasajes del Antiguo Testamento hablan de Dios como el camino, hablan de la ley como el camino y hablan de lo importante de que el pueblo de Dios permanezca en el camino. Y los judíos hablaban del camino de Dios y hablaban de que era importante ir por ese camino para no perder esa comunión o esa cercanía con Dios. Así pensaba el judío. Pero Jesús en este pasaje nos está diciendo y le dice a los oyentes en aquel momento, a todos sus discípulos, ya no tienes que buscar el camino, porque yo soy el camino, bendito el Señor. El mejor ejemplo que nosotros podemos poner de esta expresión es cuando usted está buscando una dirección y usted le pregunta a una persona, le dice, pues mira, dobla a la derecha, luego pasas 2 calles y doblas a la izquierda, sigue derecho, vas a ver este edificio en la esquina, ahí vas a doblar nuevamente a la derecha, después inmediatamente a la izquierda. Yo creo que en la segunda instrucción ya nos perdimos. Pero es muy diferente a cuando una persona te dice, sígame, que yo lo voy a llevar.
Pues esa misma es la expresión de Jesús cuando dice, yo soy el camino. O sea, Jesús no se limita a darnos instrucciones. Jesús no se limita a darnos consejos. Jesús no se limita a darnos direcciones, sino que Jesús nos toma de la mano, nos lleva de la mano y nos fortalece y nos guía cada día. Por eso en Mateo 28 le dicen, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y esa presencia a través de su Espíritu nos acompaña todos los días de nuestra vida para que nosotros vayamos por el camino correcto, vivir una vida, una vida de intimidad con Dios, es aquella que podemos disfrutar plenamente en esta vida, sabiendo que nunca nos vamos a descarriar. ¿Por qué? Porque Dios en Cristo camina con nosotros. O sea, Él no nos deja solos. Él no nos deja a nuestra suerte. Cuando Jesús expresa, yo soy el camino, Él es la guía nuestra para todos los días. No se limita, como hemos dicho, a indicarnos por dónde tenemos que ir o hacernos un mapa. Él dice, yo soy el camino. Bendito su nombre. Luego expresa, yo soy la verdad. Miren, cuando él expresa esta sentencia de yo soy la verdad, lo que quiere decir es, mira, la verdad no se transmite solo con palabras. La moral y el estilo de vida que cada uno de nosotros debemos llevar no es algo que podemos aprender necesariamente leyéndolo en un libro exclusivamente. Jesús dice, yo soy la verdad. Y cuando expresa la verdad, está hablando de esa verdad moral que Él nos mostró con su ejemplo. Para usted ser un buen instructor y un buen maestro, usted tiene que demostrar conocimiento, demostrar integridad, demostrar una actitud sobre todo de honestidad. Eso lo mostró Jesús en su vida. Una vida íntegra, una vida moralmente intachable. Y esa enseñanza a través de la palabra que él predicaba, la demostraba con sus actos. Y así se ponía él mismo de ejemplo para aquello que enseñaba. Así que muchos pueden decir, mira, yo te puedo enseñar la verdad, pero solamente Jesucristo, solamente Jesús podía decir, yo te voy a mostrar la verdad, porque yo soy la verdad. Jesús encarnaba esa verdad. Por lo tanto, él tenía la autoridad total, no solamente de enseñar y predicar la palabra, sino que con su ejemplo y su manera de vivir nos mostraba la verdad que predicaba. Que mucho tenemos que aprender cada uno de nosotros de nuestro Señor cuando habla de la verdad y habla de esa intimidad que tenemos que tener para que junto con Dios y su palabra podamos vivir una vida intachable. Pero también Jesús dijo, yo soy la vida. Y cuando Él expresa yo soy la vida, está hablando de la misma vida de Dios. Y es importante porque cuando Juan establece desde el capítulo 1 que Cristo es el Logos, que Cristo es la palabra, está diciéndonos que la palabra que en el Génesis de la nada creó el universo, la tierra y todo lo que en ella hay, y de allí nos formó, y con el soplo, con su palabra
y el soplo de su espíritu en nosotros nos dio vida. Está diciendo que ese Dios todopoderoso que por su palabra y con su palabra nos dio vida, Él nos va a dar la vida que en este caso, en el contexto de Juan y del Evangelio, hablando ya de salvación, es una vida eterna. Por eso Juan en el capítulo 3 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí le está diciendo a los discípulos con esta declaración: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, que la eternidad de Dios, Cristo, al creer nosotros en Él, nos la concede, y para eso hay una mansión preparada, un lugar preparado para cada uno de nosotros. No en el momento que Cristo dijo voy a prepararles, no, porque eso ya estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, dice la misma Escritura. Les digo, hermanos, amigo que me escuchas, que nos apasiona tanto el Evangelio de Juan por estas profundas verdades que podríamos seguir explotándola, pero esta clase pues, es muy amplia, muy rica en estas verdades y quisiéramos continuar, pero vamos al verso 7. Vamos al verso 7 y verso y siguiente, que nos dice: si me conocierais, también a mí conoceríais al Padre. Y desde ahora lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que vive en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pedís en mi nombre, yo lo haré. En Jesús, hermanos, vemos a Dios. Eso lo establece Él claramente, y por eso le dice a Felipe: wow, Felipe, tanto tiempo que yo llevo con ustedes, tanto tiempo enseñándoles y caminando con ustedes, y no me conoces. El Señor está diciéndole a sus discípulos y nos dice a cada uno de nosotros: si ustedes quieren entender a Dios, si ustedes quieren saber cómo es Dios, mírenme a mí. Porque Dios habita en mí, y la manera en que yo actúo y yo pienso, la manera en que yo he obrado, es la manera en que obra mi Padre. ¿Sí? Mi Padre obra de esta misma manera. Así que lo que yo he hecho, hago y puedo hacer, lo hago porque es la misma naturaleza de mi Padre, del que me envió para estar entre ustedes, para morir y resucitar, y con ese acto darles vida eterna. Jesús nos está mostrando al Padre. Y cuando vemos a Jesús, vemos a Dios en la cruz. O sea, no hay nada más increíble, no hay nada más extraordinario en el mundo que entender que Dios se hizo hombre para morir por cada uno de nosotros. Los griegos no lo entendían, los romanos menos, y los judíos no querían aceptarlo.
pero fue lo que hizo Dios. Así que imagínese usted, porque la mayoría de los pueblos paganos, lo que conocían de sus dioses o de sus religiones, era un Dios que condenaba a la gente, un Dios que si las personas se le oponían, las eliminaban, un Dios que abusaban de los seres humanos. O sea, nadie habría soñado, nadie hubiese pensado cómo era posible que un Dios, nuestro Dios, el único Dios, eligiera la cruz para salvar a la humanidad. O sea, un acto de amor que simplemente Dios lo podía realizar. Ninguna otra persona en el mundo podía realizar un acto de tal naturaleza. Solamente Dios era capaz de realizar un acto de esa naturaleza, de tanto amor, de un amor tan grande y tenemos que decir tan sobrenatural, que simplemente nosotros tenemos que rendirnos ante sus pies. Es que no podemos hacer otra cosa cuando vemos el extraordinario amor que Dios ha tenido con cada uno de nosotros. La prueba definitiva, la prueba de que Jesús es el que es que ningún otro ha conseguido jamás que la gente mala se haga buena. Si usted quiere saber si Jesús verdaderamente es quien dice ser, observe cuando la palabra del Señor penetra el corazón de aquellos que han escuchado y han abierto sus oídos a la palabra. Cuando la palabra entra a su vida, cuando ese corazón es impactado y se abre lo que de Dios había ya dentro de cada uno de nosotros, vemos cómo la palabra abre. La palabra es una llave que abre eso de Dios que tenemos cada uno de nosotros. Eso que está ahí presente, porque cuando Dios nos creó, nos dio de su espíritu, sopló su espíritu en nuestra nariz, dice el libro de Génesis, y así adquirimos la vida, y con la vida adquirimos un poco de Dios en cada uno de nosotros. Así que Dios habita en nuestro interior. De alguna manera Dios está ahí y la palabra despierta esa realidad de Dios en tu vida. Por eso es que la predicación es tan importante. Por eso es que la palabra es capaz de transformar y de cambiar. Y ese es el mayor ejemplo y la mayor prueba de que Jesús es Dios. Cuando entendemos quién es Jesús, cuando hacemos nuestra esa palabra y dejamos que Jesús entre a nuestro corazón, sentimos el cambio. Por eso el apóstol Pablo dice, mira, ya no vivo yo, ahora el que vive es Cristo en mí. Mira, las cosas viejas pasaron, ahora todo es hecho nuevo, porque eso es lo que provoca y hace la presencia de Jesús en nuestro corazón, en nuestro interior. Lo que Jesús le dijo a Felipe fue, en resumen, cuando Felipe dice, pero mira, muéstranos el Padre, y él dice, pero tanto tiempo. Pues mira, si todavía no crees por lo que te he dicho y te he hablado, mírame, obsérvame, escúchame y cree en mí. Jesús tiene que decirle a Felipe, mira todo lo que he hablado, mira cómo la gente ha recibido el mensaje, mírame, obsérvame, porque aquel que mira a Jesús y se encuentra con Jesús queda impactado por la mirada de amor y por ese poder transformador que hay ante la presencia de un Jesús, de un Cristo vivo que está en medio nuestro. Jesús le dice, escucha, mira y cree. En estos tiempos, hermanos, nos es necesario escuchar
mirar a Jesús y creer. Porque en la medida en que creemos, todo es posible. La prueba definitiva de que Jesús es quien es lo que él le está diciendo a Felipe. Escúchame, cree. La manera de llegar a un cristiano, mira, y la manera de llegar a cualquiera, no es discutir acerca de Jesús. No es discutir teológicamente o académicamente acerca de si Jesús existió o no existió, si Jesús fue un personaje histórico o no lo fue. La manera de encontrarnos con la realidad de Jesús es escucharle y mirarle. Encontrarse con Jesús. Esa es la forma a través de la cual encontramos sabiduría. Es lo que esta lección nos quería enseñar. La lección nos lleva a entender que Jesús, siendo el camino, la verdad y la vida, es la fuente de toda sabiduría para cada uno de nosotros. Esas tres dimensiones de la sabiduría que hemos venido estudiando en todo, desde los proverbios hasta ahora, pero que se concentran en Cristo, el camino, la verdad y la vida, es lo que nos provoca a cada uno de nosotros andar como Él anduvo. Es conocer la verdad, conocer lo que es el camino, conocer lo que es tener verdadera vida en Cristo, lo que nos hace vivir una vida plena, alcanzando ese pleroma que dice Pablo cuando dice en Jesús nosotros tenemos la plenitud. En Jesús se encuentra la plenitud de la vida. De hecho, hay un cántico que cantamos que dice que Jesús es la plenitud, ¿verdad? De la vida. Jesús llena todo nuestro ser. Eso es Dios. En Cristo para cada uno de nosotros. Así que ser sabio, con esto concluimos, ser sabio entonces requiere que entendamos estas tres cosas. Que tenemos que andar de una manera, tenemos que creer de una manera y tenemos que vivir de una manera. Andar como Cristo anduvo, creer al Señor nuestro Dios por lo que Él es, Dios y Padre encarnado en Él, y vivir una vida santa e íntegra como Él la vivió. Que el Señor, que es camino, verdad y vida, nos bendiga y nos acompañe a todos en este día. Dios les bendiga y Dios les guarde grande, rica y poderosamente. Gloriosa lección, hermanos. Definitivamente solo Dios basta. Creo que hemos tenido una lección muy impactante para nuestras vidas, nuestros corazones, más en unos momentos como los que estamos pasando. Una lección muy impactante, donde también estamos en unos procesos políticos que quizás, ¿verdad?, no sabemos cómo vamos a nuestra isla va a seguir en el nombre del Señor, pero no vamos a confiar en el hombre, vamos a confiar solamente en Dios. Y queremos terminar con los 3 puntos de resumen. El primer punto dice: al terminar nuestras lecciones sobre la sabiduría, tal como la vemos en Jesús, vemos que el propio Jesús nos da 3 imágenes acerca de Él: camino, verdad y vida. Estas 3 imágenes son 3 dimensiones de la sabiduría, según hemos venido estudiándola. No son las 3 realidades separadas. Cada una de ellas involucra a las otras 2.
Andar por el camino es tener la verdad y la vida. Conocer la verdad es andar por el camino y tener la verdadera vida. Vivir plenamente solo se alcanza siguiendo el camino y aceptando la verdad. Ser sabio o sabia requiere las mismas cosas: andar de cierto modo, creer de cierto modo y vivir de cierto modo. El segundo punto de resumen dice: Jesús les dijo a sus discípulos que Él es el camino, la verdad y la vida. En un momento muy difícil, acababa de anunciar que uno de ellos le traicionaría y que otro le negaría. Les dice que no se turben ellos. A pesar de todo esto, Él sigue siendo camino, verdad y vida. Dios es el mismo ayer, hoy y por la eternidad. Hoy hay muchas cosas que nos turban. Nos preocupa no solo la iglesia, sino el país en que vivimos, la corrupción política, las muchas formas de abuso, los problemas de nuestros más allegados, las dificultades económicas y muchas otras cosas más, tantas que es imposible mencionarlas todas. Aún en medio de todo esto, no hemos de turbarnos, porque nuestro Señor es el camino, la verdad y la vida. Oremos para dar por terminada esta lección en este momento. Cuando algo nos turba, cuando no sabemos qué camino seguir, cuando tenemos dudas acerca de algo de la vida, recuérdanos, Señor, que tú eres el camino a seguir, la verdad en quien creer y la vida que esperamos. Mediante tu Santo Espíritu, muéstranos ese camino. Confírmanos esa verdad. Danos esa vida. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dios les siga cuidando y les siga fortaleciendo en este proceso. Hasta la próxima.